Quiero presentar en primer lugar a la doctora Pilar Díez del Corral, actualmente Ramón y Cajal, contratada postdoctoral Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, colega, compañera y amiga además, que es investigador principal COIP, junto con el doctor David Ojeda, del proyecto FAKE, la perdurabilidad del engaño. Ella nos va a hablar en esta breve ponencia sobre artistas españoles en la Roma del 18, sus cuadernos de dibujo, ¿no? Precisamente está disfrutando ahora mismo de una estancia de investigación en Roma, lo cual despierta todas nuestras envidias. Y por ese motivo no ha podido estar presencialmente hoy aquí, pero gracias a la tecnología pues vamos a poder contar con su presencia. Así que nada más. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos a ver, voy a compartir pantalla y ya me decís si todo se ve bien. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar quiero obviamente agradecer a mis compañeros del proyecto, que están todos aquí, bueno, todos allí en Madrid, y me da realmente mucha pena estar yo tan lejos, pero me alegra poder participar, aunque sea de forma telemática, con vosotros. Mis tres colegas de Egipto que están hoy inaugurando la conferencia, y mis otros dos colegas, el profesor Ojeda y Martínez Lombó, que van a cerrar el día de hoy. También quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional y a Isabel Olves la ayuda que me han dado desde el punto de vista técnico, y que hayan aceptado sin ningún problema el poder montar esta ponencia en la distancia. Y bueno, como ya mencionó Inmaculada Vivas, esto es un proyecto, esto es un resultado del grupo de Egipto dentro del proyecto de investigación dedicado a la falsificación de obra de arte antigua en el siglo XVIII romano. Este es el resultado del trabajo de mis colegas egiptólogos que están ahí con ustedes, y realmente tengo que agradecerles que hayan decidido contar conmigo, porque yo de egiptomanía pues tengo unas nociones muy vagas. Realmente lo mío es el siglo XVIII. Entonces, esta presentación aspira sencillamente a contextualizar a través de un caso concreto la presencia de la obra grecolatina, así como egipcia, en el imaginario del siglo XVIII, justo en la eclosión del fenómeno transnacional del Grand Tour, que es el área de investigación en el que me muevo con más comodidad. Me toca a mí iniciar o inaugurar este seminario con la primera charla, y la responsabilidad de escoger el tono del mismo se me antoja un poco excesiva, pero bueno, confío que esta ponencia sirva de introducción para marcar este espíritu de la época en la que se desarrolla nuestro proyecto. Mis dos colegas de la mañana abordarán aspectos complementarios después de mí, desde el coleccionismo de antigüedades egipcias en España en la Edad Moderna hasta Piranesi, el debate sobre la primacía de los modelos clásicos o los egipcios. Asuntos, sobre todo este último, que enlazan a la perfección con la figura de Domingo Lois Monteagudo, que con casi seguridad conoció al genial veneciano y llegó a frecuentar su taller en la Vía del Corso. Se juntan, pues, en esta presentación un arquitecto gallego, un león egipcio y un cuaderno de dibujo, y convergen todos en la ciudad que están viendo en la pantalla, en la perspectiva desde el monte Giannicolo de la ciudad de Roma. Para empezar, unas pequeñas palabras sobre quién es Lois Monteagudo y por qué tiene interés saber o conocer algo más sobre su producción. Él era un arquitecto nacido en un pueblecito cerca de Pontevedra. Se formó con Ventura Rodríguez en los estudios públicos de la Junta Preparatoria, que es digamos, el antecedente a lo que fue la Academia de San Fernando, y también trabajó como asistente en las obras del Palacio Real de Madrid, es decir, desde muy pronto estuvo involucrado en las grandes obras de la capital.
Desde muy temprano estuvo en primera línea y vinculado a la fundación de lo que sería la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. Y en ese mismo año se matricula en arquitectura y se presenta con éxito a diferentes premios en los concursos generales del 53, el 54 y el 56. Indudablemente, y a pesar de tener una vida profesional estable, y ya tenía una edad, eran 36 años en esa época, se evidencia su intención, a pesar de esa edad y de esa vida estable, de llevar a cabo el cursus honorum habitual de los arquitectos, de los artistas en general, viajando a Roma, quizás cumpliendo con el viaje formativo que su maestro, Ventura Rodríguez, quiso realizar, pero no pudo, porque era un arquitecto realmente muy imbuido de la cultura, de la teoría de la arquitectura italiana, pero todo a través de tratados. Nunca llegó a poder viajar a Roma. Es posible, por tanto, que el empuje o la iniciativa de Monteagudo de presentarse al Premio de Roma viniese de su maestro. En 1758, Monteagudo obtiene una de las plazas de pensionado de arquitectura, junto con el jovencísimo y más conocido Juan de Villanueva. Ambos llegan a Roma el 15 de enero de 1759 sin un proyecto claro que desarrollaros, es decir, un proyecto adscrito a su premio. Voy a hacer un inciso porque no estoy muy segura de que en este contexto de egiptomanía se conozca el premio de Roma. Básicamente esto era un premio que se dotaba a arquitectos, pintores y escultores para pasar unos años en Roma y formarse en el estudio de la antigüedad y de los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco. Entonces, este hombre en el 58 gana este premio y se va con Villanueva. Llegan los dos el 15 de enero del 59, como decía, sin un proyecto específico. Otros artistas habían viajado anteriormente con apoyo real, más o menos organizado, o apoyados por nobles o incluso por sus propios medios. Pero ellos, junto con los pintores y escultores seleccionados en ese año, son los primeros que pueden recibir con propiedad el nombre de pensionados de la Real Academia de San Fernando, y así se les conoce, los pensionados. La acogida e instalación en Roma nada tiene que ver con el sistema altamente efectivo de los pensionnaires, es decir, la versión francesa de la Academia de Francia en Roma. Los jóvenes españoles se enfrentan a la inexistencia de una academia española propiamente dicha o un lugar de reunión habilitado para ellos. No existía institución. En teoría estaba en ciernes, pero se pasó en ciernes casi un siglo. A diferencia de pintores y escultores que contaban con una instrucción concebida para aprovechar al máximo sus oportunidades formativas en la ciudad, no existía nada similar para los arquitectos. Esta libertad inesperada fue probablemente lo que permitió que Monteagudo realizase un cuaderno de dibujos sin interferencias, al que dotó de un título que auguraba un destino impreso. Es decir, no parece que se tratase de una obra de bocetos, sino de que pretendía llegar a publicarlo. Se trata del libro de varios adornos sacados de las mejores fábricas de Roma, así antiguas como modernas, durante los años 1759 y 1764, que se conserva de forma manuscrita, ya que así es como se quedó, en la Biblioteca Nacional en Madrid. En el pasado, la mayoría de los artistas españoles llegados a la ciudad pontificia compartían un recorrido formativo común, basado sobre todo en la copia de una serie de obras canónicas de los llamados antiguos maestros, que se refieren al Cinquecento y Seicento normalmente, Rafaello, Domenichino, Guido Reni. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo de un contemporáneo de Monteagudo, Hubert Robert, que luego veremos, en el que se representa a sí mismo un autorretrato de él en la Basílica de San Gregorio al Celio, donde está copiando unas pinturas. Esta era la práctica habitual. Se formaban además de los grandes maestros en el estudio directo de la escultura clásica y las ruinas romanas que emergían por doquier en la ciudad. A pesar de la falta de documentación que abunde sobre la estancia romana de Monteagudo, es posible recrear los ambientes en los que debió de moverse en Roma y tratar así de reconstruir el entorno en el cual se gestó el mencionado libro de varios adornos.
Una figura clave para entender cómo se producía la integración en el ambiente romano de esos jóvenes es Preciado de la Vega, un pintor sevillano, naturalizado romano y presente en la ciudad desde los años 30, que ejercía como director de los pensionados de forma informal, pero con apoyo desde San Fernando y del Rey. En sus numerosas cartas se repite en multitud de ocasiones la necesidad de crear una academia española que reúna a los pensionados y proveerles así de un centro que guíe sus pasos y los controle para que saquen el mayor partido a su estancia. La historiografía recoge que a su llegada Villanueva y Monteagudo se irían a vivir a un cuarto debajo de la casa de Preciado, que al no ver cumplidas sus expectativas de creación de un espacio específico, trataba de acoger a cuantos artistas podía o al menos proporcionarles ayuda en la búsqueda de alojamiento en una ciudad realmente complicada. Preciado vivía en el Quartiere di Santa Susana, que estaba muy cercano a San Andrea del Efrate, que es la parroquia habitual de los artistas y sobre todo es la parroquia de los españoles, es donde más españoles estaban inscritos o censados, podríamos decir. Vivía en la Plaza Barberini, donde había abierto una academia privada a semejanza de la de Sebastiano Conca, donde él mismo se formó, en el que organizaba sesiones del dibujo del natural. Además, cuando Monteagudo llegó, la Escuela del Nudo, es decir, la Escuela del Desnudo, institución gratuita para jóvenes, había ya sido inaugurada bajo los auspicios del Papa Benedicto XIV en 1754 y se había convertido en el gran centro de estudio del natural en Roma. El otro gran espacio formativo de la ciudad, que con certeza es clave para entender el cuaderno de adornos de Monteagudo, es la Academia de Francia, que desde 1725 estaba ubicada en el Palacio Mancini, en el Corso, que aquí pueden ver en un grabado de Piranesi. Resulta especialmente interesante porque la Academia de Francia, que se fundó en 1666, es la primera academia nacional fundada en Roma. Entonces su imbricación en la sociedad y sobre todo en las redes artísticas romanas es muy grande para cuando llega Monteagudo, que ya llevaba casi un siglo de funcionamiento. Allí, en esta academia, se daban cita no solo los pensionados galos, pagados por el rey, que además se alojaban allí, sino también artistas de todas las nacionalidades venidos a la urbe para formarse. Su rica colección de yesos, sus sesiones de desnudo, de paneggio, así como la facilidad para el intercambio intelectual en sus instalaciones, hicieron de la Academia de Francia un foco de enorme dinamismo. Allí iban y asistían de forma gratuita los artistas extranjeros también, a todas las clases. Los arquitectos trabajaban normalmente en el exterior, estudiando directamente los vestigios romanos, pero tampoco era raro que asistiesen a sesiones de dibujo, tanto copiando del vivo como de otros dibujos y grabados. Nos consta que había una interesante colección de dibujos y grabados dentro de la Academia de Francia que estaba a disposición de todos aquellos que iban allí a trabajar. A pesar de que no contamos con testimonios escritos que confirmen las amistades o relaciones de Monteagudo en Roma, es plausible que alternase con los pensionados franceses, al igual que lo hicieron sus antecesores, otros pensionados españoles que aún no recibían el nombre de pensionados, pero que sí que habían venido con apoyo real. Debió de asistir a las sesiones de la academia donde se realizarían los primeros contactos con otros arquitectos también en formación de origen galo o de otros países y allí sin duda conoció o debió de conocer a Piranesi. El veneciano, después de pasar unos años trabajando con Giuseppe Bassi ilustrando guías de Roma, decidió abrir su propio taller en Vía del Corso, a pocos pasos del Palacio Mancini. Esta ubicación, sin duda, atraía no solo a los pensionados galos, sino también a los múltiples invitados que pasaban por la Academia Francesa. Conocemos la estrecha relación que Piranesi mantuvo con muchos de los jóvenes pensionados desde los años 40 y especialmente en los años 50. Podemos mencionar a Charles-Louis Clérisot, Claude-Auguste Duflo y Jérôme-Charles Bellicard, entre otros. En este ambiente, Monteagudo debió de entrar en contacto con la técnica del grabado y su uso como moneda de cambio entre una clase erudita de coleccionistas amateurs y entre los propios artistas que se regalaban dibujos y grabados de sus dibujos entre ellos, así como entendiendo el grabado como un medio para difundir y proponer nuevos repertorios decorativos, sobre todo los basados en la antigüedad romana, que en esos mismos años serían puestos en tela de juicio por el descubrimiento del legado griego. La publicación del Essai sur l'Architecture
de Marc-Antoine Logier en 1753 supondría el pistoletazo de salida para la polémica de la preeminencia de la arquitectura griega sobre la romana. Volvamos entonces al manuscrito. Esto sirva para entender un poco el marco en el que empezó Monteagudo a realizar estos dibujos. El manuscrito no es el clásico taccuino o cuaderno, pues no puede considerarse como un cuaderno de notas, de bocetos habitual entre los jóvenes pensionados, porque la propia concepción del libro de apuntes choca con el orden y el acabado de los dibujos del español. Para que nos hagamos una idea, este es un cuaderno habitual. Este es el de Hubert Robert, que es este pintor contemporáneo de Monteagudo que luego veremos. Y lo habitual eran que fuesen pequeños cuadernos que podían llevar en el bolsillo. Los tamaños difieren en general, pero es algo manejable, donde se tomaban notas para recordar composiciones, figuras, paisajes, elementos decorativos y cosas similares, para después, cuando regresaban a sus países o a sus casas simplemente, pudiesen reelaborar sobre esas temáticas que habían visto ideas nuevas. Es decir, normalmente estos cuadernos tenían una especie de valor privado de recordatorio. El caso de Monteagudo es un poquito diferente y es lo que nos hace pensar que estaba concebido para ser publicado. El manuscrito que nos ha llegado parece una copia en limpio y destinada o bien a un uso particular del autor o bien a la imprenta. La obra cuenta con 104 folios en tinta negra sobre papel perjurado, cada uno con un dibujo acompañado normalmente de una breve leyenda explicativa. No existe ningún texto introductorio ni dedicatoria que nos ofrezca algún dato sobre sus intenciones, por lo que cabe la posibilidad de que fuese para uso privado. O como libro de modelos destinado a su vuelta a España. A juicio de algunos estudiosos, y yo misma también lo creo así, se trata de una versión a limpio, con clara intención de ser grabado y luego publicado en forma de libro, pero como decíamos, esto nunca llegó a suceder. En cuanto a su contenido, Monteagudo lleva a cabo una verdadera selección de motivos ornamentales, desde los acantos clásicos, cornisas y capiteles, hasta vasos, trípodes, relieves, espolia, etcétera. La obra está organizada por grupos temáticos que favorecen una consulta más sencilla y además, como indica en su título, las fuentes son antiguas y modernas, aunque prevalezcan las primeras. Aquí pueden ver algunos ejemplos. A través de esos dibujos es posible reconstruir con mucha exactitud los lugares que visitó Monteagudo y ante la carencia de otras fuentes documentales, nos permite, se nos revela como una fuente preciosa para saber en qué se interesó durante los años que pasó en Roma. Además del Panteón, el templo de Antonino y Faustina, de los que sabemos que levantó planos, Monteagudo visitó el Palatino, el templo de Vespasiano y algunos lugares hoy completamente perdidos, como el recinto de culto a Ceres en el Aventino. También visitó el recinto de Nerón o el de Sigea o de las Vestales, que sería bien documentado gracias a excavaciones ya muy avanzado el siglo siguiente. Conoció gran cantidad de palacios y residencias suburbanas, como la Villa Medici, la Villa Aldobrandini, la Villa Borghese, Palazzo Massimo, Palazzo Farnese o Palazzo Mattei. Aquí tienen, por ejemplo, el colofón del libro, en el que se ve el listado, pone frisos, asas, vasos, vasos, tazas, etcétera. Es decir, con un número, de forma que se ve que estaba previsto como un índice para una consulta rápida. Aquí pueden ver, por ejemplo, elementos decorativos que pertenecen al Palacio Farnese. Y como decía, el Palacio Mattei, donde encontró numerosas fuentes de inspiración. La foto de la izquierda es una foto mía de uno de los cortiles del palacio, en el que está incrustada en la pared todo tipo de lastras, con decoración lastras antiguas en su mayoría. Y aquí a la derecha pueden ver la copia que hizo Monteagudo, con lo cual sabemos que estuvo in situ dibujando. Su contacto con las antigüedades egipcias
fue principalmente gracias a sus paseos por la ciudad, ya que el primer acercamiento se producía siempre gracias a la presencia de obeliscos o los famosos leones, que pueden ver aquí a la izquierda del Campidoglio, que aparecen con frecuencia en los dibujos de sus contemporáneos también, por ejemplo. Aquí tenemos un grabado de Bouchardon, que es un escultor francés, también pensionado, pero que estuvo en los años 20 y principios de los 30, en el 18. Y aquí vemos una fontana que crea partiendo de los leones egipcios. Otros ejemplos del cuaderno de Monteagudo serían otra fuente de Villa Medici, la que tienen a la derecha, o el León de Termini, que se corresponde con la fuente de Acqua Felice, uno de los grandes acueductos junto con Acqua Paola que surte de agua a la ciudad. También tenemos esta fuente de la izquierda, esta fuente de fantasía, que podría ser una obra recreada compuesta por piezas de época tolemaica y de diferente procedencia, que responde, por ejemplo, a los estándares decorativos en boga en el momento, como podemos ver, por ejemplo, en la Suite de Bas, que es una publicación de grabados del francés Petitot, también contemporáneo y pensionado en Roma. Podemos ver que todo forma parte del mismo caldo de cultivo, ¿no?, en el que se formaban estos jóvenes. Monteagudo no solo debió de acceder a colecciones privadas de cardenales y otra nobleza romana, sino que también visitó y estudió en profundidad el Museo del Campidoglio. Aquí pueden ver un dibujo otra vez de Hubert Robert de una de las galerías del Campidoglio, con un pintor, un dibujante, no sé si se ve el ratón aquí, sentado en el suelo, dibujando, ¿no? A esa rica colección, a la colección del Campidoglio, que se abrió en los años 30 gracias al Marqués de Caponi, sabemos que accedían los artistas para estudiar y, por ejemplo, un homólogo suyo, también español y también gallego, el escultor Felipe de Castro, fue uno de los primeros que entró allí a trabajar en los años 30. Monteagudo dedica varios folios a la colección del Campidoglio, sobre todo tenemos aras y placas decorativas. Destaca especialmente la magnífica cratera de asas que pueden ver ahora mismo, que provenía de la tumba de Cecilia Metella, que también había sido escogida, entre otras antigüedades, por el ya mencionado Hubert Robert en su dibujo Les Antiques du Capitole, que se conserva en el Museo de Valence. Pueden ver a la derecha la gran cratera, aquí obra egipcia, bueno, tenemos un poco de todo en este batiburrillo de obras de la antigüedad. Las coincidencias entre los temas de Robert y los de Monteagudo demuestran que algunas obras formaban parte de un repertorio hasta cierto punto ya establecido entre los artistas. Por ejemplo, la famosa cratera Borghese, que ven a la izquierda de Monteagudo y a la derecha de Hubert Robert. Monteagudo la reproduce de una manera, digamos, más técnica y parece que es la misma, efectivamente, que Robert ubica en un ambiente bastante más pintoresco en su famoso dibujo también conservado en Valence. Aquí pueden ver así como la perspectiva de un arquitecto y la de un pintor, cómo varía. Robert y Monteagudo fueron pensionados contemporáneos y es interesante comparar la forma en que afrontaron la copia de la obra antigua. El cuaderno de Monteagudo es una buena muestra de un dibujo con pretensiones académicas, esto es, entendido como un medio para ofrecer una muestra ordenada de piezas paradigmáticas. Aunque no se trata de una obra completamente uniforme, la calidad de los dibujos es bastante similar y la coherencia interna es tangible. La técnica de dibujo a tinta negra concede mucha importancia a la legibilidad de la imagen y solo en contadas ocasiones concede algún valor pictórico al dibujo. Asimismo, a pesar de que en algunos folios hay un deseo de contextualizar la obra con referencias mínimas a un espacio exterior, a veces aparece alguna plantita, lo cierto es que no existe ningún interés por esa imagen pintoresca o por esa idea de la ruina en el contexto. A tal efecto es esclarecedor comparar la forma que tiene Monteagudo de representar un capitel del Templo de Marte, que pueden ver ahí en tinta negra a la derecha, con un dibujo de Robert de un par de capiteles en un espacio en el exterior. El francés opta por dibujarlos en una misma imagen, uno de ellos caído, otro invertido, lo sitúa en el campo, dedicando atención a las diferentes plantas y maleza que rodean las piezas, en una visión prácticamente prerromántica de la ruina, por la que será además muy conocido.
Monteagudo prefiere, en cambio, una aproximación más científica, es decir, más legible y clara, representando el capitel de frente, sin referencias espaciales. Esto es una constante a lo largo de todo el cuaderno, que lo aleja, a su vez, del género de moda, del capricho. Aquí tienen un ejemplo, ya que no propone una recreación de un pasado imaginario al estilo de un Giovanni Paolo Panini, al que con certeza conoció, puesto que era profesor de perspectiva en la Academia de Francia que frecuentaba. Algunos de los contemporáneos franceses de Monteagudo fueron autores de obras en las que se recogían no solo planos y modelos de la antigüedad, sino también repertorios decorativos, inspirados directamente en las obras estudiadas en Roma. Quizás el antecedente más interesante, aunque con una aproximación muy diferente, sea Jean-Laurent Leguet, una figura compleja cuya interpretación de la antigüedad romana ha llevado a defender que fue su visión la que marcó un punto de inflexión en los años formativos del joven Piranesi, que llegó a la ciudad apenas unos años después del galo y al que conoció y trató. El francés Leguet publicará en París tardíamente el resultado de sus años de estudios en Roma a través de varios volúmenes de grabados. Por ejemplo, los vasos, las fuentes, las tumbas, las ruinas, estos son los títulos de los diferentes volúmenes, publicados todos a finales de los años 60. Los dibujos de las portadas de Tombaugh y Robin, así como algunos grabados, por ejemplo, se pueden datar con certeza entre 1737 y 42, en su época romana. De estos dibujos, con mucha probabilidad, quedaron copias en la Academia de Francia, que a disposición, como decía, de todos los pensionados. Y muy probablemente Monteagudo también los conoció allí. De ahí que, digamos, el libro de Adorno se puede imbricar en esta tendencia de la publicación de libros por temáticas, aunque en su caso sería mucho menos ambicioso, evidentemente. La única certeza que tenemos sobre cómo se concibió este libro reside en el propio repertorio creado por el español. Y cabe mencionar que hay una importante presencia de vasos, urnas funerarias, fuentes, todo tipo de puteales, basas, capiteles y aras, así como una interesante muestra de lucernas y motivos ornamentales típicos de cornisas y frisos. Leguet no es el único antecedente que se puede mencionar. Otros arquitectos franceses también pensionados nos pueden servir para establecer vínculos sólidos con la obra de Monteagudo. Quizás el más destacado sea Charles-Louis Clérisot, que fue pensionado y residió en Italia entre el 49 y el 67, es decir, coincidió exactamente con el periodo de Monteagudo. Él pasó grandes periodos en Roma, pero también en otras zonas de Italia, formando parte del pequeño grupo de amigos íntimos de Piranesi, junto con Robert Adam. Clérisot guió personalmente a Adam en su viaje por Italia y es uno de los autores de los dibujos de las ruinas de Spalato, que tanta fama le reportarían al inglés y que se publicaron en el año 64 en Londres. La concepción de sus dibujos y acuarelas está a medio camino entre el capricho y el dibujo arqueológico, aunque sin duda prefirió el primero. El libro de Spalato es una feliz mezcla entre un estudio arqueológico y la fantasía arquitectónica y responde perfectamente a la demanda de las llamadas estampas científicas y al interés por conocer nuevos repertorios decorativos. Muchos de los elementos escogidos por Monteagudo aparecen también en las acuarelas y dibujos de Clérisot, y aquí pueden ver un ejemplo. La pieza conocida como la Dacia Capta, que la tienen a la izquierda de Monteagudo y a la derecha de Clérisot. O un impresionante trípode del Campidoglio que está aquí a la izquierda y que vemos también una pieza similar en esta fantasía de Clérisot. El contexto internacional en el que se desarrolla la obra de Monteagudo, en el que la influencia francesa y la italiana parecen estar perfectamente equilibradas, es sin duda lo que explica que este arquitecto, venido de una formación correcta pero escasamente teórica, pudiese evolucionar hasta concebir una obra de estas características. El 21 de diciembre de 1764, Domingo Antonio Lois Monteagudo consigue el mayor honor que podría esperar un pensionado en Roma. Es nombrado académico de mérito de la Academia de San Lucas. Cumplida la totalidad de su estancia y precisamente con ese honor de formar parte de tan renombrada institución, dejará definitivamente Roma en el mes de enero del 65.
Llevará consigo el famoso cuaderno, que nunca llegará a la imprenta por razones que nos son desconocidas. Su recorrido posterior como director de obras de la Catedral de Santiago de Compostela y dirigiendo las obras de la Iglesia de la Encarnación en Montefrío, en Granada, por cuenta de su maestro Ventura Rodríguez, no hacen justicia al empeño que obviamente puso en su formación romana. Lo único que resta por hacer es restituirle el honor de ser el autor de un repertorio ornamental que, concebido en el centro de la efervescencia creativa de Piranesi y los arquitectos franceses de la Académie, podría haber sido punta de lanza para la nueva arquitectura neoclásica española, que en cambio tendría en Juan de Villanueva a su más brillante valedor. Muchas gracias. Ya os oigo. Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, bueno, gracias por tu presentación, que ha sido realmente interesante. No sé si hay alguna pregunta en la sala, alguien que quiera realizar alguna consulta, una curiosidad. Sí, mira, por aquí tenemos ya una pregunta. Tenemos un micro para los que están en la sala. Voy a volver a girar la cámara, esto creo que va a ser una tónica, pero bueno, por lo menos para que veas ayer. Vale. Este documento en la BNE. Sí, perdona, repite porque yo creo que no te he oído. A ver. ¿Está digitalizado este libro, este cuaderno en la Biblioteca Nacional? Solo he oído el cuaderno de la Biblioteca Nacional. No sé si la duda es si se conserva. Sí, se conserva en la Biblioteca Nacional. Es donde se puede ver. Mi pregunta es si está digitalizado. No oigo nada. Ima, ¿podrías decírmelo tú? Sí, te preguntan si está digitalizado. La verdad es que no sé si está digitalizado. Existe una publicación facsímil de los años 80 y es con la que yo he trabajado. No he trabajado con la... no he consultado si lo han digitalizado. No estaba hace unos años. Es muy posible que ahora sí que esté. Yo, vamos, he trabajado con la facsímil porque, bueno, cuando se publica una de estas cosas es un gusto poder verlo, además en el tamaño. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿No? Pues nada más entonces. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotros.